Vamos a empezar con algo de multivariada, ¿no? Pero, bueno, quiero empezar más o menos rápido. Entonces, directo a un ejemplo. Eso no. Está acá. Entonces, les pasé estos datos. Acá los tengo ya en Excel. Y entonces vean, dice M1, M2, M3 hasta M6 y B1, B2, B3 hasta B5, ¿no? Entonces, esta es la típica eh, estructura de una base de datos multivariada. Claro que esta es muy sencillita porque hay muy pocas variables, y pocas muestras, pero... eh, entonces, ¿qué son las muestras? Las muestras, por ejemplo, en el caso de corales, serían los transectos, ¿no? Las unidades son mis unidades de medida, ¿no? Y las variables, pues pueden ser especies, pueden ser, eh, y bueno, en las especies puede haber abundancia, puede haber cobertura, puede haber biomasa, puede haber simplemente presencia o ausencia de las especies. O pueden ser variables ambientales, ¿no? pH, temperatura, bla, bla, bla. O pueden ser genes, o pueden ser caracteres morfológicos si están haciendo algún estudio taxonómico, ¿no? Entonces hay muchísimos casos en donde el análisis multivariado entra en juego o es útil, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, pues si quisiéramos ver eh, cómo varían la variable uno según las muestras, pues aquí podríamos sacar una media y bla, 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 pero pues terminaríamos con cinco medias, cinco desviaciones, ¿no? Y no nos deja realmente ver los métodos univariados, no nos dejan realmente ver lo que está pasando entre las muestras. Entonces, con la estadística multivariada, lo que vamos a hacer es sacar unos índices que nos van a decir qué tanto se parecen las muestras entre sí en función de los valores de las variables, ¿no? Y a partir de ahí podemos hacer análisis como de tipo clusters, que es el primero que vamos a hacer, eh, o podemos hacer ordenaciones, o podemos también hacer, si tenemos acá un factor, ¿no? Aquí no hay factor, pero si tenemos un factor, eh, por ejemplo, que estos fueran del arrecife 1 y este es del arrecife 2 y este es del arrecife 3, ¿no? Nuestro factor sería arrecife y podríamos entonces hacer una prueba de hipótesis y ver si hay diferencias significativas entre los arrecifes en función eh, de las múltiples variables, ¿no? Em, entonces, pues lo primero que vamos a ver son cómo calculamos estos índices de similitud y vamos a hacer un análisis jerárquico de clúster o de conglomerados. Ah, no sé si ya llegó María Emma. Bueno, ¿sí me están siguiendo? Sí, Sí, Bueno, entonces vean en el libro, acá en el capítulo 4 habla de esto, ¿no? De la estimación del parecido entre las unidades de estudio.
es la similitud, los índices de similitud o de distancia o de disimilitud, ¿no? Lo podemos ver como índices de similitud o de disimilitud. Y entonces hay distintos índices, muchos, ¿no? La euclidiana, la distancia euclidiana es uno de los más usados, taxonómica, Manhattan, eh, Canberra, Cao, bla, bla, bla. Van a ver que hay un chorro de índices. Los más utilizados son los euclidianos o alguno parecido a los euclidianos. Y por acá hay un índice que se llama de Bray-Curtis. ¿Dónde está? Bray-Curtis. Y Bray-Curtis es muy utilizado cuando tienes datos de abundancia o de algo de especies, ¿no? Abundancia o tamaño, cobertura o cosas así. Generalmente recomiendo usar el Bray-Curtis. Entonces, ven, las formulitas se ven algo complicadas, pero no son tan complicadas. Vamos a usar el euclidiano, es el primero que está por acá. Ah, entonces nos dice la distancia euclidiana entre dos muestras, que serían este XAJ y la otra muestra es XBJ, es la diferencia de las coordenadas al cuadrado, la sumatoria y la raíz cuadrada de esa cosa, ¿no? Si se acuerdan de su geometría otra vez, pues esta es la fórmula general para medir la distancia entre dos puntos, ¿no? Eh, pero es eh, generalizable, ¿no? Si el punto está en un plano cartesiano donde nada más tiene dos coordenadas, ¿no? Una X y una Y, eh, se puede hacer a un plano n-dimensional, se puede generalizar un plano n-dimensional, como el que tenemos aquí, que tendría 5 dimensiones, ¿no? Entonces, voy a pegar la formulita acá. Chun, chun, chun. Ah, fórmula. Entonces vamos a hacerlo un poco a mano para hacer con la distancia euclidiana. Es esta. Y lo que queremos es pasar de esta matriz que tiene las muestras y las variables a una matriz que nos diga que sea de esta forma. Y que nos diga qué tanto se parecen las muestras contra las otras muestras, ¿no? Como esta es una medida de distancia, pues la distancia de M1 hacia M1 debería ser cero, ¿no? La distancia de M2 hacia M2 debería ser cero también, de M3 hacia M3 cero, de M4 hacia M4 cero, de M5 a M5 cero y de M6 a M6 cero. ¿Por qué? Pues porque son el mismo punto, entonces la distancia hacia sí mismo pues, es cero, ¿no? O si lo estuviéramos viendo con índice de disimilitud, la disimilitud hacia sí misma pues es cero. Y si se fijan, entonces la matriz que vamos a obtener, esta matriz es simétrica, ¿no? Los mismos valores que están arriba de la diagonal se repiten abajo de la diagonal, entonces basta con llenar una mitad de la matriz, ¿no? Porque M1 contra M2 es este, pero también está acá, M1 contra M2, entonces es el mismo valor, ¿sí?
Y entonces vamos a ver, lo voy a hacer a mano, o lo van a hacer, lo vamos a hacer a mano, aunque pues el programa ya lo hace en automático, ¿no? Pero para que entiendan más o menos lo que está haciendo, voy a agarrar las dos primeras muestras, M1 contra M2, y vamos a aplicar esta formulita. Entonces, lo primero que hay que hacer es la diferencia entre las coordenadas AJ, BJ, ¿no? Las coordenadas pues serían estas de aquí, que son las variables, ¿no? Y entonces la diferencia de X, bueno, aquí es X menos X, ¿sí? Y entonces sería, pues agarrar esta menos esta, ¿sí? Esta menos esta. Y hago lo mismo para toda la columna. Eh, Luego nos dice la fórmula que hay que pasarlos al cuadrado. Entonces, ahora sería esta cosa, x menos x, pero al cuadrado, ¿no? Entonces, agarramos este de acá y lo ponemos al cuadrado. Copio y pego. Entonces, me da esto así y luego es la sumatoria, la suma. Entonces, agarramos y sumamos. Esto es así. Y ya una vez que tenemos la suma, nos dice que saquemos eh, la raíz cuadrada. Entonces, la distancia euclidiana de M1 contra M2 es la raíz de esto que calculemos aquí arriba. Entonces ya me dice que es 22.29, entonces la distancia entre M1 y M2 sería 22.29. ¿Va? Sí, se entendió, fue muy rápido. Nomás la última parte, ¿cómo era, profe? Me quedé hasta el 497. 497 es la suma de Ajá. las diferencias al cuadrado, que es esta de acá, y luego ya nada más nos falta sacar la raíz de esa cosa, entonces la D es igual a la raíz de la suma esa. ¿Sí? Ok, profe. Entonces, eh, vamos a comprobar que la distancia entre M1 y M1 sea cero. Entonces, como ya le tengo ahí puestas las formulitas, ya nomás hago copio M1 y lo pego aquí en vez de M2. Me debería respetar y las fórmulas, y sí, M1 contra M2, pues es este menos este cero, cero más cero más cero, cero, cero de cero, cero, ¿no? Entonces, efectivamente, la distancia contra sí mismo es cero, ¿no? Si quiero ver ahora la distancia de M1 contra M3, pues agarro M3, copio y lo voy a poner acá, y ya me dio que es de M1 contra M3 es 22.38. ¿Va? Entonces, a ver, vayan calculando las demás. Sí, profe.
Ok, Mariana dice que está muda, pero puedes mandar recaditos por él. Ah, les mandé un libro y estos datos, pero como te conectaste después, no sé si los puedes bajar. Déjalos, vuelvo a mandar. Los datos ahí van. Y el libro, ¿dónde quedó el libro? Ahí va el libro. Cierto, espera. Los dejo aquí al Congreso y yo voy a hacer trampa. Ya acabé.
Como van, me avisan cuando ya hayan avanzado. La llevo, ahí la llevo. Ah, este, ahorita la prueba que queremos hacer es, o el análisis que queremos hacer, no es realmente una prueba de hipótesis, es un análisis, es ver eh, si se forman grupos. Entonces nos va a decir qué muestras son más parecidas entre ellas en función eh, de las múltiples variables, ¿no? Que pueden ser especies o lo que discutí antes, ¿no? Especies, variables ambientales, características morfológicas, genes, lo que sea, ¿no? Que sea en tu base multivariada. Entonces, porque María me preguntaba si serviría para ver diferencias en la composición de especies. No, ahorita lo que queremos ver es qué tan parecidas son las muestras entre ellas en función de la composición de especies, ¿no? Está, está. Bueno, Wednesday, 12.
Sí. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Yo ya mero. ¿Ya merengues? ¿Los demás sí lo están haciendo? No. Yo ya estoy, profe. Muy bien. Entonces, chequen que les hayan salido bien. A ver, con dos. Y bueno, ven que es lo mismo arriba que abajo de la diagonal. Entonces, dar. ¿Sí? ¿Le salió o no? Según yo, sí. ¿Y los demás?
Hey, ¿siguen vivos por ahí o no? Pues vivo, vivo, no mucho, pero pues aquí estoy. Mariema puso en el chat que ella va lento, pero seguro. Ok. Bueno, entonces, pues nada más chequen que las que hayan hecho les salieran bien y vamos a avanzar porque si no, nos vamos a quedar aquí las 2 horas. Entonces, esta es una matriz de distancias euclidianas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles dos muestras distintas eh, son las que tienen menor distancia o son más parecidas entre ellas? Vean mi tablita si no han completado la suya. La mayor distancia es entre más alto el número, ¿verdad, profe? La menor distancia, la que creemos es la menor distancia entre dos muestras distintas. ¿Cuáles son las? Porque eso nos diría que son más parecidas entre ellas. Según yo es M2 y M3, ¿no? ¿M qué? M2, no, M3 y M4. M3 y M4, 8.31. Ey, Bep. ¿Quién da más? Más bien, ¿quién da menos? caray. En los mensajes están diciendo Gonzalo y Anaí que tienen problemas de conexión, profe. Ya, pues ahí sí no puedo hacer nada. Pues podríamos avanzar y que se quede grabado, ¿no? Lo que nos Ujú. ves usted. Ahora sí que para Entonces, ellos chequen después. entonces, ¿cuál es la más chiquita? En realidad es esta, ¿no? 5.66. ¿Sí? Es Ah, más, sí. es más chiquita que 8.31 y de las demás todas andan por 20 y no sé cuántos. Entonces, esta sería la más pequeña, y entonces podríamos decir que se forma un grupo. Mi primer conclusión, si quieren, conclusión es que se forma un grupo entre M2 y M6 a una distancia euclidiana de 5.66. ¿Sí? Entonces, eso está muy bien, pero ahora tenemos que seguir reduciendo la matriz para ver si se forman más grupos. Entonces, voy a rehacer la tablita esta, pero ahora considerando el grupo que se formó. Entonces, agarro M1, M2 se juntó con M6, entonces ya forman un grupo. Ahora está M3, M4,
y M5. Y lo mismo, ¿no? Entonces ya sé que las diagonales, ellos contra ellos mismos son ceros, ceros. Y ya tengo muchos de estos calculados, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre M1 y M3? Es 22,38, ¿no? De la tabla anterior. Entre M1 y M4 es 20,69. Entre M1 y M5 es 20,66. Luego, entre M3 y M4, M3 y M4 es 8,31. Entre M3 y M5 es M3 y M5 es 38,65. Y entre M4 y M5 es 35,65. ¿Cierto? Y entonces quedan por calcular, las que eh, involucran ahora al nuevo grupo, ¿no? Al M2. ¿Cuál es la distancia entre M2, M6 contra M1? Entonces, aquí ya no vamos a aplicar la fórmula de euclidiana, sino que hay distintos algoritmos para estimar esta nueva distancia. Eh, Hay como en el PAST creo que da como 4 o 5 opciones y en el R hay más, pero se puede tomar la distancia máxima, la distancia mínima o la que a mí me gusta usar es la del promedio, ¿no? Entonces vamos a agarrar el promedio de las distancias. ¿Cuál es la distancia de M1 a M2? Vamos a agarrarla por acá. De M1 a M2 sería 22,29, ¿cierto? ¿Y cuál es la distancia de M1 a M6? Sería 21,28, ¿cierto? Entonces aquí voy a agarrar el promedio. Sería 22,29 más 21,28 entre 2. Me da 21,78, ¿cierto? Pude haber agarrado la regla de la distancia mínima y entonces habría agarrado 22,28, o la de la distancia máxima sería 22,28, o hay otras formulitas por ahí, ¿no? Pero les digo, a mí me gusta el promedio, entonces agarramos el promedio, es 21,75. Entonces, para calcular las otras, hacemos lo mismo. ¿Cuál es la distancia de M3 a M2? De M3 a M2 es 15,43. Y de M3 a M6 es 19,75. Entonces, el promedio sería 15,43 más 19,75 entre 2, ahí me da 17 punto no sé qué. ¿Sí? Luego lo mismo para M4 a M2, de M4 a M2, M2 a M4 hay 22,02. Y de M4 a M6 hay 25,48. Entonces agarro el promedio de esas dos, que sería 22,02 más 25,48 entre 2. ¿Cierto? Me da eso y hacemos lo mismo con la última, que es de M5 a M2. Hay M2 a M5 es 39,17 y
de M5 a M6, 38.24. Entonces agarro el promedio de esas dos, 39.17 más 38.24 entre 2, 38.7. ¿Cierto? Estas. Y entonces me queda una nueva matriz de distancias entre las muestras y otra vez quiero buscar cuál es ahora la más chiquita. Ahora sí es la que decías tú, ¿no? Esta de acá, de 8.31. Entonces mi conclusión 2 es, segunda conclusión, es que se forma un grupo de M3 con M4 a una distancia de 8.31. 8.31, ¿sí? Y entonces vuelvo a empezar hasta que ya no pueda reducir más la matriz, ¿sí? Entonces ahora tengo que considerar el grupo que se formó. Entonces M1 se queda ahí, M2 está con M6, M3 ahora se juntó con M4 y M5 quedó por acá, ¿sí? Y entonces agarro, copio, pego por acá. Y lo mismo, las distancias entre ellos mismos son ceros. La distancia de M1 a M5 es la de allá arriba, 21.28. La distancia de ya, todas las demás las tengo que calcular. Entonces, ahora, ¿cuál es la distancia de M1 a M2 con M6? Ah, no, esa ya estaba por acá. Es 21.785. ¿Cuál es la distancia de M1 a M3, M4? Pues voy a tomar el promedio, ¿no? De M1 a M3, la distancia es 22.38. De M1 a M4 es 20.69. Y entonces saco el promedio. 22.38 más 20.69 entre 2. Está. Y luego, ahora la distancia de M2, M6 a M3, M4. Entonces, otra vez, ahora tengo que buscar las distancias de M2 a M3. De M2 a M3 serían 15.43. Luego de M2 a M4. M2 a M4 es 22.02. Luego de M6 a M3. M6 a M3 o M3 a M6 es 19.75. Y la de M6 a M4. M4 M6 es 25.40. O sea, la distancia de todos los miembros hacia los demás miembros de los dos grupos. Entonces, ahora tengo que sacar el promedio de esas cuatro distancias. Entonces, sería 15.43 más 22.02 más 19.75 más 25.48 entre 4, ¿no? 20 punto no sé qué. Y luego de M2, M6 a M5, ese ya estaba arriba, 38.705. Y de M3, M4 a M5, ¿cuál es la distancia de M5 a M3? M3 a M5 es 38.705.
65 y de M5 a M4, M4 a M5 es 35.65. Y tomo el promedio entonces, 38.65 más 35.65 entre 2 me da eso. ¿Sí? Y de esta nueva matriz saco mi tercera conclusión con solución, no, conclusión, que es que cuál es la distancia más chiquita acá, 21.7, 21.5, 21.2, es esta, ¿no? Ah, no, perdón, es esta, 26.7, ¿sí? Entonces mi tercera conclusión es que se forma un grupo que me está juntando M2, M3, M4 y M6 a una distancia de 20.67. ¿Sí? Distancia euclidiana de 20.67. ¿Cierto o no cierto? Y Sí, profe. entonces vuelvo a hacer lo mismo. M1 acá, ahora M2 está mezclada con M3, con M4 y con M6 y M5 quedó por acá, solita. ¿Sí? Copio, pego, transpongo y vuelvo a empezar. Las distancias entre ellos mismos son ceros. La distancia entre M1 y M5 es M1 y M5 es de 20.66 y la distancia, ahora las otras las tengo que calcular, de M1 al grupo ese gigantesco, pues tengo que ver las distancias solitas de M1 a M2 es 22.29. Luego de M1 a M3 es 22.38. De M1 a M4 es 20.69. Y de M1 a M6 es 21.28. Entonces aquí tomo el promedio de esas 22.29 más 22.38 más 20.69 más 21.28 entre 4. ¿Cierto? Esa es esta. Y me queda la de M5 a todo este relajo. Entonces, otra vez, ¿cuáles son las distancias individuales de M5 a M2? O de M2 a M5 es 39.17. De M5 a M3, o bueno, de M3 a M5 es 38.65. De M5 a M4, M4 a M5 es 35.65. Y de M5 a M6, 38.24. ¿Cierto? Entonces tomo el promedio de esas cuatro, 39.17 más 38.65 más 35.65 más 38.24 entre 4, 37 más. ¿Ok? Y saco mi cuarta conclusión. Y ahora, ¿cuál es la distancia más chiquita? Es esta, ¿no? Entonces se forma un grupo entre M1 con M5.
¿sí? A una distancia de 20,66. Y vuelvo a empezar. Ahora voy a agarrar M1 con M5 y el otro bodoque que es M2, M3, M4 y M6. Y entonces ya casi acabamos. Las distancias entre ellos son ceros. Y la distancia de M15 a M1, M5 a M2, M3, M4, M3, pues va a ser, tenemos que ver las distancias individuales, ahora va a ser una. De M1 a M2 es 22,29, de M1 a M3 es 22,38, de M1 a M4 es 20,69, de M1 a M6 es 21,28 y luego viene de M5 a M2, de M2 a M5 es 39,17, de M5 a M3, M3 a M5 es 38,17 y de M5 a, ¿qué iba en M3? 38, ay, ya me sobra, 38, 17, perdón, esto es M1, son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, entonces M5 a M2 es, M2 a M5 es 39, 17, M5 a M3, M3 a M5 es 38, 38,65, 38,65. Luego de M5 a M4 es 35,65 y de M5 a M6 38,24, ¿cierto? Y son, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Y entonces ahora tomo el promedio de todas esas, que es 22,29 más 22,38 más 8,69 más 21,28 más 9,17 más 38,65 más 35,65 más 38,24 entre 8, ¿cierto? Y entonces mi última conclusión, o mi conclusión 5, quinta conclusión, es que se agrupan todas a una distancia de 29,79, ¿cierto? Y ya eso ya no lo puedo reducir más, ¿ciertamente o no ciertamente? Lo que todo eso se hace igual en R o en Paz, ¿no? Sí. Sin hacerlo así a mano. Ujú. Entonces, nada más quiero que vean que entonces las distancias van incrementándose, ¿no? El primer grupo fue a 5,6, el siguiente a 8,3, el siguiente a 20,67, el otro a 20,66. ¿Sí estuvo bien eso? Sí, bueno, aquí como estamos redondeando, a lo mejor esta debe ser un poquito mayor que esta.
y el final a 29,79. ¿Sí? M2, si la agarré bien. Sí. Sí, este debe ser por el redondeo, entonces este debe ser un poquito menos de 20,66. Y entonces esto ya me va a servir para... a ver si lo puedo dibujar. Si no, ya lo hacemos en el programa, pero la idea es que entonces voy a tener un eje. ¿Dónde están los ejes? Ahí, ahí, ahí. Quiero pintar una línea porque no me dejaron. Acá están formas. Línea, ajá. Este va a ser el eje de distancias euclidianas. Y imagínense que acá es 0 y así acaban incrementándose, ¿no? Le voy a poner inicio de flecha, que acabe así. Pero entonces me está diciendo que a una distancia de 5,66 se juntaron M, M, ¿quién? M2 con M6, ¿cierto? Y imaginando que 5,60 y tanto está por acá, voy a agarrar y voy a meter una línea y luego otra línea por acá. ¡Ah! ¡Qué árbol tan feo! Más o menos, estos son 5,66, ¿no? En mi escala medio rara, pero bueno. Y luego a 8,31 se juntaron M3 con M4. Entonces, M3 con M4 se van a juntar. Sí. M3 con M4 se van a juntar a una distancia de 8 y pico, ¿no? Que está más para acá. Y luego M2, M3, M4 y M6, M2, M3, M4, M6, todas estas se juntan a una distancia de 20,67. Entonces, a una distancia de 20,67, que me imagino que está como por acá, se juntan todos estos. Ya, ni modo, me queda chueco. Ahí está. Y luego, también a una distancia que es muy ligeramente mayor, se juntan con M1. M1, entonces, y es como debe ser. Esto tendría que bajar. Baja una cosita de nada.
y se junta acá con M1, ¿va? Y finalmente se juntan todas M1 con esta cosa, ahí M5. M5, no es cierto, ¿qué? Esta se juntó con, perdón, ya hice una cosa más rara. Se juntaba M1 con M5, M1 con M5. 5, estas se juntaron aquí. Se supone que está ligeramente más abajo que la otra esta, ¿no? Y finalmente ahora sí se juntan todas a una distancia de 29, no sé qué. Entonces, a 29 punto no sé qué, que voy a imaginar que está por aquí. Ya se me juntan todas. Tatán, y entonces ya tengo ahí ¿qué? Mi cluster de análisis o mi árbol de, esta es la distancia, ya, ¿sí? Está mi dendrograma, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuáles son las muestras más parecidas según este análisis? Pues serían M2 con M6, M2 con M6, ahí, la tabla original, M2 con M6, nos dice que son las más parecidas, y luego M3 con M4, M3 con M4, y luego se juntan esas por acá, y luego se juntan M1 con M5, y finalmente a una distancia más grande, todas serían parecidas, ¿sí? Sí, profe. ¿No? Entonces, este es un análisis de clúster. El análisis de clúster nos forma grupos. Aquí, ¿cuántos grupos tenemos? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? A estas distintas distancias. Entonces, para que vean que no hay que sufrir mucho ya con este tipo de análisis, vamos a hacerlo en el PAST. Y entonces abro mi PAST. Y voy a agarrar mi tabla con los encabezados y los nombres de las variables, la copio, me voy al PAST, habilito los atributos de columna y de línea, me pongo aquí y le digo paste, y ya, me pone los nombres de las muestras en la primera fila, los nombres de las variables en la primera columna y los nombres de las variables en la primera fila, y los datos adentro de la base, ¿sí? Eh, pero aquí hay un pequeño truquito. Eh, el análisis generalmente se hace para ver la similitud de las muestras en función de sus variables, pero también se podría hacer al revés y hacer qué tanto se parecen las variables en función de en qué muestras aparecen, ¿sí? Entonces, el cómo haga el análisis, o sea, eh, va a depender de cómo metemos los datos. O sea, aquí estamos viendo las muestras, qué tanto se parecen entre ellas en función de las variables, ¿no? De las especies, digamos, que tiene cada una. Pero podríamos hacer un dendrograma que aquí en vez de muestras estuvieran las especies, y nos dirían qué tanto se parecen las especies en función de qué muestras aparecen. Sería lo mismo, pero con la matriz al revés.
Entonces, si aquí en el past la pongo así, en este formato, M1, M2, M3, M4, B1, B2, B3, y le pido que me haga el clúster, me voy aquí a multivariado, cluster, es el classical clustering, me lo hace, pero con las variables, ¿ven? Aquí me está diciendo cuáles son las variables, cómo se juntan en función de en qué muestras aparecen. Este análisis es válido, pero normalmente la pregunta es al revés, es qué tanto se parecen las muestras en función de las variables. Entonces necesitamos invertir la matriz antes de hacer el análisis o meterla ya invertida desde un principio. Para invertir la matriz, simplemente nos vamos aquí a Edit y Rearrange y acá Transpose o transponer la matriz. Entonces ya me la invierte él solito, nada más que el path siempre pone una línea y una columna de más que no sirven para nada. Les voy a quitar, edit, remove y remove. Entonces es la misma matriz, nada más que las muestras ahora están en las filas y las variables en las columnas. ¿Va? Y ahora sí voy a hacer, me voy al multivariado, cluster, classical cluster, y aquí está. Ahora sí, el cluster con la distancia, acá está la distancia más pequeña, la distancia más grande, y ahí me desaparece a mi dibujito, ¿no? Eh, la forma en que se presentan, ven, aquí está M1 y M5 primero, acá los puse hasta el último, pero es intercambiable, no importa. Este es como esas decoraciones que son palitos con proyecciones y que pueden girar. Pues imagínense que en los nodos puede girar. Entonces puedo poner M1 aquí y M5 acá, o puedo girar este grupo hasta el otro lado, queda igual acá. ¿Sí? Eh, pero bueno, si se fijan es el mismo árbol, ¿no? Claro, el mío está todo chueco y ese está bonito. Entonces voy a cerrar esto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues que las muestras que nomás aparecen son M2 y M6, luego M3, M4, luego ellas se agrupan a esta distancia y luego M1 y M5 a una distancia un poquito mayor y finalmente todas se agrupan a esta distancia de acá. ¿Sí? Aquí donde dice Paired Group UCMA, aquí es cómo se forman los grupos secundarios, que es la que les dije que había distintas posibilidades, que a mí la que me gustaba es la de los promedios, pues esta que dice Paired Group es la de los promedios. Y si se fijan, acá tiene otro que es Single Linkage, Complete Linkage y Word Method, ¿no? Entonces, el Single Linkage, si no me equivoco, toma la distancia mínima, le doy así, lo cambio un poquito. El Complete Linkage, si no me equivoco, toma la distancia máxima. Y el Word Method es una formulita ahí para calcular esa cosa, que también lo cambio un poquito. ¿Sí? Eh, entonces vamos a ver Paired Group. Y la distancia que estoy utilizando empieza con default en la euclidiana, pero tiene todas estas posibles distancias. ¿Sí? Les decía, una muy utilizada en ecología es la Bray-Curtis, entonces le pido que lo haga con la Bray-Curtis. Aquí está. Cambia un poquito el árbol eh, que se genera. Aquí prácticamente está viendo que M3 es más parecido a M4, M5 M1, M2 M6 y luego se juntan después, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esto nos está diciendo? Pues, déjame regresar a la euclidiana. Pues que la configuración del árbol depende, uno, pues sí, de mis muestras y de las abundancias o lo que esté yo midiendo, pero también depende de la distancia que escoja y del algoritmo que escoja para formar los grupos secundarios. Entonces,
Esto no está escrito en piedra, ¿no? Puede cambiar un poquito si cambiamos estos parámetros. Entonces, para su interpretación es muy importante que ustedes entiendan lo que están eh, haciendo, ¿no? O sea, que pueden decir, pues claro, M2 y M3 son muestras de un ambiente expuesto donde les pega mucho el oleaje, entonces por eso son más parecidas. Y luego estas son de una profundidad media y estas son de mayor profundidad y bla, bla, bla. Y entonces así le dan sentido a lo que están viendo o no. Ya la interpretación de del arbolito pues depende de el conocimiento biológico de su sistema. ¿Sí? No, ¿Preguntas? Nado. Ok. Así, ¿qué pasa si no lo transponemos? Si no lo transponemos, entonces te junta las especies en función de en qué muestras aparecen. ¿Sí? Pues en vez de muestras aquí, te va a poner variable uno, variable 2, y Ya. te va a hacer otro árbol. Que te digo que puede ser una pregunta válida, pero generalmente la que hacemos es qué tanto se parecen las muestras en función de su composición de variables y no qué tanto se parecen las variables en función de en qué muestras aparecen. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces por aquí pueden editar un poquito, ya saben, y guardar el gráfico como una JPG, o como ustedes lo quieran guardar, para llevárselo o lo pueden simplemente copiar y pegar por acá, ¿no? Para su reporte. Bueno, entonces esto es un clúster basado en distancias. Y rápidamente vamos a ver. Ahora el análisis de clúster nos forma grupos. Ahora vamos a ver otro análisis que se llama análisis multidimensional no métrico, que también se basa en las distancias, pero aquí lo que nos va a hacer es una ordenación. Una ordenación es básicamente una gráfica XY en donde nos va a mostrar las muestras y eso no lo vamos a hacer a mano, sino que ya directamente aquí nos vamos a multivariado, ordenación, estas son técnicas de ordenación y hay todas estas. Y la que se basa en distancias como el clúster es esta que se llama Non-Metric MDS. Entonces le doy clic aquí y ven, aquí ya me dice qué índice de similitud quieres, el euclidiano o todos los demás. Pues vamos a dejarlo en el euclidiano. Lo quieres en dos o en tres dimensiones, en dos dimensiones. Y ya le digo compute y ya me pone aquí. Esa es la ordenación, lo que estamos viendo, este dibujito. Y vamos a decirle que me ponga los nombres de las muestras. Ahí esa que no se ve bien, agrandarle el XN, vamos a ponerle 2 para que se vea bien. No, punto 35. Ahí se ve bien. Ok. Y entonces vean, este análisis no me forma, él no me está formando los grupos, simplemente me está acomodando las muestras, tratando de minimizar en un plano de dos dimensiones las distancias multivariadas que hay entre las muestras. Entonces, las muestras que más cercanas estén entre ellas, pues quiere decir que se parecen más en función eh, de su composición de variables, ¿no? Entonces M2 se parece más a M6, M3 a M4, M1 está un poquito más separada, pero pues como que se parece igual a estas y a estas, y M5 es la más diferente de todas.
según este análisis. Este análisis, si leen el artículo original, lo agarraron las distancias reales entre distintas ciudades del mundo, hicieron una matriz de distancias con esas distancias y luego hicieron el análisis multidimensional métrico para ver si ponían las ciudades. Entonces aquí estaba, no sé, París, Londres, Ciudad de México, Nueva York, y entonces así agarraron muchas ciudades y vieron si eh, hacía sentido la ordenación que ponía con esta cosa. Y sí, ¿no? Sí lo hacía. Eh, entonces, esto es una ordenación que básicamente agarra esta matriz de distancias, ¿no? Y por distintas iteraciones pone las muestras en el plano en dos dimensiones y trata de hacer que las distancias se parezcan a las distancias originales, ¿no? O sea, trata de conservar esas distancias en este plano bidimensional. No siempre puede, entonces hay una medida que se llama estrés, que nos dice que también las pudo acomodar en dos dimensiones. Y esa medida de estrés está aquí en el Shepherd plot, y aquí el estrés es de cero, ¿no? O sea que y si se ven cayó todo esto en una línea, quiere decir que no le costó ningún trabajo acomodarlos, ¿no? Cuando más complicada sea su base, pues el estrés va a aumentar y el estrés nos da una medida de qué tan confiable es esta ordenación. Entonces, un estrés que sea menor a 0.1 quiere decir que la ordenación es muy buena, ¿no? Si el estrés está entre 0.1 y 0.2, la ordenación es buena. Si es de mayor de 0.2 hasta 0.3, la ordenación es útil, pero hay que tener cuidado. Y si es mayor de 0.3, de plano, la ordenación no es buena, ¿sí? Entonces, ustedes cuando reporten su NMDS tienen que reportar siempre el valor de estrés que les haya dado. Scores, estos son básicamente los datos que uso para poner esa cosa. Y esto no ha hecho caso. Sí, entonces lo importante es esto de acá y su valor de estrés. ¿De acuerdo? Sí, De acuerdo. Bueno, entonces, eh, pues les voy a mencionar rápido otros tipos de ordenación que hay que ya no se basan en este tipo de distancias, sino que utilizan más bien correlaciones eh, o eigenvalores. Y uno muy famoso es el análisis de componentes principales, Principal Component Analysis, PCA. Entonces le voy a decir que lo haga. Y, ajá, aquí se está basando en una matriz, hace también una matriz que relaciona las muestras entre sí, pero la está haciendo con varianza o covarianza. Y la podrían ustedes hacer con correlación, con índices de correlación. Ven que cambian un poquito los números, ¿no? Entonces, voy a dejarla con varianza covarianza. Generalmente, si tienen las variables están todas en la misma escala, pueden usar la matriz de varianza covarianza sin problema. Si tuvieran variables que están en escalas distintas, a lo mejor esta es temperatura y esta es pH y esta es salinidad y esta es otra cosa, entonces mejor utilicen una matriz de correlación, ¿no? Eh, Y lo que el análisis de componentes principales hace es que de las n dimensiones, que aquí eran 5 dimensiones, porque tengo 5 variables, me va a sacar componentes principales que explican un porcentaje de la variación de la nube multidimensional, ¿no? Esto si lo quisiéramos graficar,
estarían en 5 dimensiones, ¿no? Obviamente no lo podemos graficar porque lo único que podemos ver son 3 dimensiones máximo, ¿no? Pero si está en 5 dimensiones, lo que el análisis hace es buscar un eje o un componente principal que explique la mayor varianza en esa nube n-dimensional. Y ese es mi primer componente principal. Después se va a buscar un siguiente componente principal que tiene como características ser independiente del primero y ortogonal al primero, que explique la siguiente mayor varianza en mi nube n-dimensional, y ese es mi segundo componente. Y luego va al tercer componente, cuarto, quinto, así hasta que explica el 100% de varianza dentro de mi nube n-dimensional. Entonces, forzosamente siempre el primer componente principal es el que explica mayor varianza y esta va decreciendo con los demás componentes principales. ¿Sí? Generalmente, si entre el componente y el uno y el 2 explica para biología con que explique más del 40% de la varianza, ya nos damos por bien servidos. Si explica menos, pues entonces tendríamos que analizar a lo mejor algo en 3 dimensiones o comparar el componente uno contra el 2 y el uno contra el 3 y ya se va complicando la cosa, ¿no? Porque lo que vamos a ver es la ordenación, que es este scatter plot, que me está mostrando también en estas 2 dimensiones. ¿Ven? Está viendo el componente principal uno contra el componente principal 2. Podría yo cambiar y ver el componente uno contra el 3, pero aquí nada más el uno explica el 70% y el 3 nada más el 3%. Entonces, pues no vale la pena ver el 3. Vamos a ver el 1 y el 2, que entre los dos explican 70, 80, el 96% de la varianza. Entonces, entre los dos casi se explica el 100% de la varianza de mi muestra. Entonces, es bastante bueno. Y este análisis tiene la ventaja que podemos hacer un bplot. Entonces, si le doy clic aquí en bplot, me va a pintar con flechitas las variables. Y entonces, mientras más larga sea la flecha, quiere decir que esa variable tiene mayor influencia en la ordenación, ¿no? Y además, la dirección de la flechita me dice que la variable 5 aumenta hacia este lado de la ordenación. La variable 1 aumenta hacia este lado de la ordenación y entonces, por contra, disminuye hacia este lado. La variable 5 disminuye hacia este lado. Entonces, si vemos M2 y M6, déjenme verla acá, ¿no? M2, dice que M2 y M6 tienen pocas de B5. Pues sí, tienen 2 y 0, ¿no? Y luego M3 y M4 tienen pocas casi de todas, ¿no? Pero sobre todo de B1, M3 y M4. M3 tiene 0 y M4 tiene 1. Sí, tiene poquitas, ¿no? De esa variable. Y así, generalmente, pues M5 es la que más tiene de B1, pero también tiene bastantes de B5, ¿no? Si hacemos una línea perpendicular hacia la flecha, pues quiere decir que en M5 hay bastante B5, ¿no? Bastante variable 5. Entonces, en M5, 28, ¿no? Eh, y así las demás, ¿no? Interpretamos esto con esto. M6, pues M6 y M2 tienes relativamente pocas de todas las variables, lo mismo M3 y M4, y M1 y M5 tienen muchas de estas. Las flechas que sean casi paralelas quiere decir que estas variables son redundantes, ¿no? B1 y B2 y B4 prácticamente
explican lo mismo. Eh, Aunque la que más influencia tiene en la ordenación es B1 porque es la flechita más larga. Eh, ¿Sí? ¿Preguntas? Al momento no, profe. Entonces, aquí lo importante es eh, saber el porcentaje de varianza que explican sus ejes eh, y ya acá interpretar. Entonces, pues aquí M2 y M6 son más parecidas también. Mientras más cerca estén los puntos, pues quiere decir que además se parecen más entre ellos. M2 y M6 son más parecidas, tienen poco de B5 y relativamente poco de las otras variables también. M3 y M4, por ejemplo, tienen más de B5, M3 relativamente poco, pero tienen pocas de las otras variables, ¿no? Y esta, pues tienen bastantes de casi todas las variables, ¿no? M5 es la que tiene mayor abundancia de todas, porque sí, ¿no? Creo que sí. M5 es la que tiene más abundancia de casi todas. M1 es la siguiente y está por acá. M1, ¿no? Entonces, pues como ven, estos son así, utilizados de esta forma, son más que nada análisis exploratorios. Entonces nos sirven para describir nuestra base de datos multivariada y para hacer hipótesis, ¿no? Yo podría decir, pues sí, pues esta y esta son de una zona frontal y estas son de una zona de mayor profundidad y estas son de una zona poco profunda, entonces pues el efecto de la energía del oleaje es lo que está haciendo que mis muestras se junten o se separen o se pongan por acá o por allá, etcétera, ¿no? Entonces, la interpretación de estos análisis eh, tiene que estar respaldada por el conocimiento de nuestro sistema biológico, ¿no? Aquí en Scores les pone los numeritos que usa para hacer las gráficas, los loadings. Este es en el componente principal uno, es la importancia de las variables, ¿no? La variable uno es la que tiene el mayor importancia en el eje uno, luego la B5, y esta es menos. En el componente 2, la que tiene mayor importancia y negativo es la B5, y así, ¿no? ¿Qué más? Script plot. Esto es qué tan rápido está explicando el porcentaje de varianza en los diferentes componentes, ¿no? El primero 70, el segundo 30 y así. Mm, ¿Qué más? Bueno, aquí les puedo hacer, si quieren ver más en 3 dimensiones, ¿no? Que está bien si este explica, no sé, el 20%, este explica el 10% y este el 5%, pues a lo mejor tendrían que ver 3 componentes al mismo tiempo. El problema es que pues siempre ya ver gráficas en 3 dimensiones es un poquito más difícil su interpretación, ¿no? Mm, Pero por aquí pueden jugar esto en 3 dimensiones. ¿Preguntas? No, profe. No, Muy bien. Todo bien. Pues vamos a dejarlo ahí y ya el próximo lunes tratamos de ver la NOSIM, que es una prueba de hipótesis, el SIMPER, eh, y creo que con eso, y a lo mejor algún otro técnica de ordenación, aunque
ven, aquí hay bastantes técnicas de ordenación, componentes principales, el NMDS son de los más utilizados, NMDS y componentes principales. El NMDS es como más moderno, los últimos papers casi siempre usan NMDS. Eh, Está el análisis de correspondencia y el análisis de correspondencia canónica, que estos son parecidos al PCA. Ah, porque no les he dicho. Déjenme hacer otra vez el PCA. Entonces, generalmente el PCA va a ser bueno si está explicando bastante varianza en los dos primeros componentes, pero lo único que tendrían que tener cuidado ustedes es si detectan, ¿cómo lo voy a hacer? Sí. Si detectan un patrón que se llama de herraduras, si las muestras se eh, acomodaran todas muy como en una forma, eh, como en una forma así de herradura, en un patrón de este tipo, que estuvieran todas las muestras así en la ordenación, haciendo claramente una herradura, ya fuera así o así o así, como apareciera. Eso se llama efecto de herradura y quiere decir que la ordenación no es muy buena porque tiene un problema, ¿no? Entonces, el análisis de componentes principales y el análisis de correspondencia, que es parecido al de componentes principales, nada más que aquí en vez de las flechitas con las variables nos las pone en la ordenación también, ¿no? Pero la interpretación es parecida. Mientras la muestra esté más cerca de esta, quiere decir que hay más de esta variable en esta muestra, más en esta y así, ¿no? Pero este análisis tiene el problema también ese del efecto de herradura. Él es un engine análisis, entonces también nos dice el porcentaje de varianza acumulada según los ejes que genera, ¿no? Entonces aquí está explicando el 81%, el 15% en el eje 2, ¿no? Entre los dos, el 97%. Si presentaran el efecto de herradura, existe un análisis que está específicamente hecho para tratar de combatir el efecto de herradura, que es el Detrended Correspondence Analysis, ¿no? Este análisis lo utilizaríamos en caso de que veamos un efecto de herradura. Este trata de corregir ese efecto. El único problema es que no nos dice el porcentaje, nos da en valores, pero no nos dice el porcentaje de varianza que se explica en los ejes. Entonces es un poquito más difícil de interpretar, pero bueno. Eh, Creo que ya les di mucha información. Entonces, tiene el libro que les pasé, está bastante bueno. Ahí lo pueden consultar. Y les digo ya, la próxima acabamos de ver algunos de estos análisis. Bueno, la prueba de hipótesis que vamos a ver, que se llama ANOSIM, análisis de similitudes, eh, y pues ya. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, todo claro. Todo ¿Todo bien? Muy bien. Entonces me despido. Buenas tardes. Igualmente, profe, muchas gracias. Bueno.